Buenas noches, profesor. El día de hoy vengo a presentar mi tarea sobre el Congreso de la Unión y sus facultades. Comenzamos. Vamos a iniciar sobre la mesa directiva. La mesa directiva es un órgano interno de cada cámara, diputados y senadores, que está compuesta por un presidente y otros miembros. Su principal función es dirigir las sesiones, organizar trabajos y coordinar las actividades legislativas dentro del Congreso. Seguimos con modificar constitución. Este término nos quiere decir que realiza reformas o adiciones a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Este proceso debe ser aprobada por el Congreso de la Unión con un quórum calificado, que debe ser las 2/3 partes de cada cámara, y en alguno de los casos debe ser ratificado por los congresos locales. Equilibrio de poderes. Este es un principio fundamental de la democracia. Establece que las funciones del poder ejecutivo, legislativo y judicial deben estar separadas y equilibradas para evitar que un poder tenga demasiada influencia, evitar la concentración de todo el poder en uno solo. Este principio garantiza que los poderes se controlen mutuamente y promueve la responsabilidad y la justicia. Reformas constitucionales. Las reformas constitucionales son cambios o adiciones a la Constitución. Para que se puedan llevar a cabo, se requiere una propuesta presentada por el Congreso, el presidente o los congresos locales, y debe ser aprobada por 2/3 partes de las cámaras del Congreso, y en algunos casos ser ratificada por congresos locales. Quórum necesario. El quórum necesario es el número mínimo de legisladores que deben estar presentes para que se pueda llevar a cabo una sesión o una votación válida en el Congreso. En general, más de la mitad de los miembros de cada cámara constituyen el quórum. Facultades del Congreso. Las facultades del Congreso se refieren a las atribuciones y poderes que le confiere la Constitución para cumplir con sus funciones tales como legislar, aprobar el presupuesto, revisar la cuenta pública, declarar la guerra, reformar la Constitución, entre muchas otras. Órgano legislativo. El órgano legislativo es una de las 3 ramas del poder público, que tiene como función principal la creación, modificación o derogación de leyes. En México, el órgano legislativo es el Congreso de la Unión, que se compone de 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Muy bien, ahora vamos a la Cámara de Diputados y de Senadores. Son las 2 cámaras que componen el Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados se encarga de la elaboración de leyes federales y la aprobación del presupuesto, mientras que el Senado tiene funciones más vinculadas a la revisión de leyes, la ratificación de nombramientos presidenciales y la ratificación de tratados internacionales. Presupuesto y cuenta pública. El presupuesto de egresos es el plan de gastos del gobierno federal para un año determinado. La cuenta pública es el informe sobre el uso de esos recursos y el Congreso tiene la facultad de aprobar o rechazar ambos documentos. Esta función de fiscalización es una de las más importantes de todo el Congreso. Y muy bien, vamos por último a los sitios oficiales. Los sitios oficiales son los portales web administrados por instituciones gubernamentales, donde se publica información oficial. En el caso del Congreso de la Unión, los sitios oficiales son las páginas de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, donde se puede consultar información sobre las leyes, actividades, senadores y muchos más. Muchas gracias, profesor. Esto es todo por mi parte. Es un gusto saludarlo y me despido.